Bueno, vamos a mirar unas láminas y vamos a llevarnos hoy claro dos conceptos. ¿Qué es lo que la palabra dice y qué es lo que la tradición enseñó? Entonces, miren, en Levítico 23:23 es, es importante abordar los términos como viene en ese versículo, porque a veces lo leemos, inclusive nosotros como mesiánicos a veces lo leíamos y mecánicamente pues recibíamos eso, pero con el tiempo, con los años, uno va madurando ese versículo y otras porciones de la escritura. Son muy profundos. En la fiesta en Levítico 23:23, si lo puede leer, hermano Fabio, ¿lo puede leer? Levítico 23:23, por favor. Levítico 23, 23. Sí, Levítico 23:23, hermano. Solo 23, 23. Habló eh, Hachem a Moisés diciendo, Bueno, el siguiente, ¿qué dice el 24? habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, eh, Ujú. el primero del mes será para vosotros de solemne reposo, con una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Sigo? Gracias. Ahí. No, solamente ese versículo. Miren, cuando vamos al hebreo, tiene que ir al hebreo, ahí no dice simplemente día de convocación, simplemente convocación, es un chabatón. Déjame ver si ese es el 23:23, el siguiente. No, de, hay varias palabras que son importantes tener ahí. Cuando se traduce al son de trompetas, realmente lo que dice es el sonido de truá, yom teruá. Truá es como despertar, reaccionar, como cuando alguien está distraído y lo mueven de un momento a otro de sorpresa. Eso es truá. ¿Por qué es importante este truá? Porque es sonido de despertar, de atención, de alerta, como una alarma. ¿Sí? ¿Sabes que cuando suena una alarma, pues ahí es eso? O sea, algo está pasando. Este John Trua no es de algo que está pasando, sino algo que va a pasar. Y aparece este sonido en algunas otras porciones de la escritura, inclusive hasta Apocalipsis, porque realmente lo que este sonido quiere alertar es que viene la resurrección, hay una transformación. Hay que prestar atención a qué es lo que el Señor quiere decir a través de ese sonido de trompeta. Por eso Pablo dice que nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo del Eterno, en otras palabras, el pueblo de Israel, debe saber los diferentes sonidos de el chofar o de las trompetas en su determinado momento, las dos trompetas. O sea, debe conocer el sonido del chofar y el sonido de las dos trompetas. El sonido de las dos trompetas, ¿por qué? Porque fijémonos que de todo el pueblo, de todas las lenguas, de todas las naciones que merecen la salvación, o no que merezcamos la salvación, que tenemos la oportunidad de aprovechar la salvación, y hay un sonido que va a ser único, pero que va a ser entendido por todas las lenguas, es el sonido del chofar. Porque cuando venga el Mesías, va a ser precedido por el sonido del chofar. Y por eso Pablo dice, nosotros debemos saber diferenciar el sonido del chofar. Porque el sonido del chofar, que lo voy a en otras explicaciones, tenían varias eh, categorías o varias funciones en su sonido. Y la persona debe saber, el creyente debe saber
cuál es el significado de cada sonido. Por eso, si empezamos con este versículo Levítico 23:23, que habla del primer día del séptimo mes, tocarás trompeta, es truá, truá. Y también dice que es un llamamiento a la santidad, es un llamamiento. ¿Qué más había que hacer ese día? Traer una ofrenda. Es una ofrenda quemada para el Señor. A ver, no sé si, Judith, tú puedes leer Números 10:10. Judith. Sí, sí, me voy. Números. A ver, ¿qué más podría leer? ¿Sí? Hermana Lucía, puede buscar Números 29. Ah, pero eso era el Números 29. Números 29:1. A Sí, ver, Judith, señor. ¿qué dice Números 10:10? Dice, asimismo en vuestros días de alegría y en vuestras fiestas solemnes señaladas y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas durante vuestros holocaustos y sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Y os serán por memorial delante de vuestro Elohim. Yo soy Adonai, vuestro Elohim. Gracias. Ahí cuando se dice que toque trompeta, se refiere, ahí en este caso a tequía, que es otro sonido de trompeta. Otro sonido que tiene que distinguirse y que tiene que ir acompañado de otras actividades junto con el sonido de la trompeta, que es el sacrificio. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Es un memorial. Y ahora qué dice Números 29:1. Gracias, Yuyi. 29.1. Número 29.1 dice, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. ¿Continúo? Y No, hasta ahí. hasta ahí. Miren, gracias, hermana Lucía. Miren, ahí dice, el día séptimo, perdón, en el mes séptimo, en el día primero, tocaréis trompetas, ahí dice chofar. Entonces aquí vemos que hay una reiterada mm, eh, exhortación o llamamiento a que tengamos en cuenta que el primer día del séptimo mes se toca chofar. No habla de año, no habla de que es un calendario, que cambia el calendario. Eso es muy polémico hasta el día de hoy. Hasta aquí es lo bíblico, porque luego vamos a ver dónde más está el sonido del chofar, dónde está el sonido, para qué, cuál es su función, eh, por qué el Señor utiliza este elemento para comunicarse con su pueblo, pero eso lo vamos a ver después. Judith, déjame ver la otra imagen, la que sigue. Dice, día de trompeta, John Trua. Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Estamos hablando aquí, si nosotros nos fijamos, del séptimo mes a los 10 días que es Yom HaKippurim o Yom Kippur. También se debía tocar shofar. Entonces, nosotros vemos que hay una asociación muy fuerte entre el séptimo mes, las santas convocaciones, y como leía la hermana Lucía, el primer día del séptimo mes no se debía trabajar, era un chabatón, no se debía trabajar, se debía estar alegre en ese día. Les repito, en este momento no hay nada de Rosh Hashanah, no hay nada, solamente Rosh Hodesh, como todos los Rosh Hodesh o todo inicio de mes, había un sacrificio, se tocaba chopar, no más, nada más. Y nuevamente lo vemos aquí el shofar, que como les digo, lo vamos a ver hasta dónde se utiliza en Apocalipsis en los evangelios. Ahora vamos a ver, Judith, déjame ver la otra imagen.
Rosh Hashanah. Hermanos, ¿saben? Esa palabra Rosh Hashanah no aparece en el día séptimo, en el día primero del séptimo mes. Aparece, y déjenme lo busco por acá, aparece en Ezequiel 41, aparece la palabra Rosh Hashanah, y aparece en Éxodo 12:2. ¿Cuándo es verdaderamente el inicio de los cómputos de las fiestas? Está en Éxodo 12:2. No sé si Judith lo pueda leer. ¿Puede leerlo, Judith? Éxodo 12:1 y 2. Voy. Éxodo 12. Dice, A ver, espérate. Entonces, Ana Lucía, usted puede mientras tanto buscar Ezequiel 41. Sí, señor. Ezequiel 41. Vamos a ver si me rinde. dice Éxodo 12, 2 y 3. Sí. Este mes para vosotros principio de meses es. ¿Será este para vosotros el primero de los meses del año? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Gracias. Ahí es donde aparece que ese es el inicio del cómputo, por lo menos de lo de la fiesta, ¿sí? Bíblico. ¿Y por qué le dice a Aarón y a Moshe? Porque son dos testigos. Dos personas son testigos de que ese día, el primero del primer mes, es el que se debería iniciar el cómputo. Ese es verdaderamente el Rosh Hashanah. Y dice, Hahodesh, Hasel, Lachem, Rosh, Hadashim. Hadashim, perdón, Hodashim. Dice, este será el primer, el primer Hodesh, o el primer inicio de los otros Hodashim. El primero, como diciendo, este es el primero, el primer día del primer mes de los otros meses. Este es el que marca el derrotero, el punto de partida. Y dice, Rishon U Lahem, el primero de entre los primeros para ustedes. Dice, Lehadshei Hashanah. Aquí es donde aparece Hashanah. ¿Qué mes? En el primero, no en el séptimo. Hermana Lucía, ¿qué dice Ezequiel 41? Sí, dice. Ezequiel 41 dice. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Elohim y me llevó allá. Gracias. Ahí cuando dice, en el primer día del al principio del año, habla de Nisan, de Rosh, y vuelve ahí a decir de Rosh Hashanah. Son las únicas dos partes donde aparece Hashanah. No aparece el séptimo mes. Pero vamos a ver por qué la tradición dice que la creación y por lo tanto el cómputo de la creación desde Adán hasta nosotros, el conteo se hace en Tisri, en Rosh Hashanah. Vamos a verlo. Miren de dónde salió que la cabeza de año Rosh Hashanah era el comienzo del año nuevo con el cómputo el calendario. Estamos en el año 5783 y lo basan en lo que vamos a ver enseguida. Y déjanos ver la siguiente lámina. Bueno, como yo sé que ustedes no saben hebreo, la mayoría, estamos todos en hebreo básico, pero
Hay algunas frases y algunas palabras que van a ser muy comunes, perdón, entre nosotros. Arriba vemos la palabra Bereshit, en principio. A ver, Yuyito va a señalar. En blanco, Bereshit, con sus puntos vocálicos. Entonces tenemos en la que está en el centro, que dice en principio, está la misma palabra Bereshit, pero sin los puntos vocálicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Hay una técnica de estudio que se llama Temurá. Temurá es como para el español, a ver, les coloco una, como un ejemplo para que lo entendamos. A ver, bueno, digamos la palabra amor. Si yo cambio las letras, no le aumento ni le quito, sino con las mismas letras hago una mutación o las cambio de lugar, me da otra palabra. Por ejemplo, si con la palabra amor, yo la cambio y me puede dar la palabra Roma. ¿Sí? Esta es una técnica hebrea de estudio. La aplicaron a esta palabra, a la palabra Bereshit. ¿Qué hicieron? Entonces, cogieron la Aleph de la palabra Bereshit. A ver, yo la voy a mostrar. Y la colocaron de primera. La Bet, que está de primeras en Bereshit, la colocaron de segunda. La palabra, la Resh, la segunda de Bereshit, la colocaron de penúltima. La Shin quedó en la misma posición en las dos palabras. ¿Sí? La Yod en Bereshit, que es la penúltima, la dejaron de última en la palabra Tizri. Y la Tab, que está de últimas en Bereshit, la dejaron de tercera. Entonces queda leyéndose el primero de Tizri en hebreo, ¿sí? Lo que era al comienzo o en principio, con un cambio de posición de las letras entre una palabra, dejaron el primero de Tizri. Desde ahí, y con otras explicaciones que vamos a dar en las otras enseñanzas, es que se dice que en el principio Bereshit se conmemora el primero de Tizri. La creación se cuenta desde el primero de Tizri. Entonces, ¿de dónde sacamos el 5783? De la suma de todos los años, desde ahora hacia atrás, sumando la época del rey David, la época de Abraham, y toda esa cantidad de fechas y de números de años se fueron sumando y dieron 5783. No es el único cómputo. Hay otro cómputo con los caraítas. O sea, esta no es la última palabra, es la más tradicional, la más conocida. Entonces, de aquí sale que se conmemora la creación del mundo y el cómputo de años el primero de Tizri. Listo. Hasta ahí para no alargar más la enseñanza.